Como parte del programa de psiquiatría, vamos a dar inicio a la clase de trastornos de conducta en demencia. La forma como se va a dar esta presentación, vamos a hablar de un par de cosas generales sobre los trastornos de conducta en demencia, cuáles son estas causas, para después centrarnos un poco en los tratamientos. Vamos a hablar de los tratamientos farmacológicos y no farmacológicos, para finalmente hacer un resumen y dar algunas recomendaciones de manejo específicas. Para empezar, vamos a definir lo que son los trastornos de conducta, también denominados síntomas neuropsiquiátricos de la demencia o trastornos neuroconductuales en demencia. Son aquellos síntomas o signos productos de la perturbación en el humor, la perturbación en el contenido del pensamiento, del comportamiento o bien perturbación en la percepción del paciente enfermo. También podemos pensar que es una serie de síntomas que se reflejan en cambios en la forma de actuar del paciente. Este paciente es reportado por sus familiares que se comporta de una forma diferente o que su personalidad se ha modificado. A veces es como una exacerbación de sus rasgos de personalidad o bien aflora una persona totalmente diferente. ¿Cuáles son estos trastornos de conducta o cómo podemos clasificarlos? Podemos buscar como diferentes áreas. Puede ser el área psicótica, donde la persona puede tener delirios, alucinaciones. Está este término llamado agitación, que al fin y al cabo es como un término cajonero, donde metemos varias conductas que son inquietantes o donde el paciente está inquieto. Puede ser acumulación, repetición de preguntas, rechazo de asistencia, abandono de la casa, por ejemplo, que quieren irse de la casa constantemente, ya sea porque están desubicados o porque tienen miedo de estar ahí. Agresividad, que vamos a ver que es de las cosas que más, donde más nos consultan por ayuda. Y también la parte de depresión o disforia. Otro síntoma es ansiedad, lo pongo entre comillas, porque obviamente esto no es una enfermedad psiquiátrica, es un síntoma como tal, donde la persona puede tener preocupaciones que son totalmente infundadas, o bien el famoso shadowing, que es donde la persona anda detrás del cuidador constantemente y no lo deja en paz. Apatía, que es de los más frecuentes, que los familiares son los que nos dan esta queja, que el paciente se comporta diferente, que ya no tiene la misma iniciativa o voluntad de hacer cosas como antes, la desinhibición sexual o social, que se vuelven totalmente indiscretos o desinhibidos, el comportamiento motor aberrante, donde andan de un lado para otro, y otro de los síntomas más fuertes que nos consultan es la parte del sueño. Un poco sobre los trastornos neuroconductuales y su prevalencia. Para hablar primero de la demencia, es una enfermedad que vino para quedarse y que cada vez va en aumento. Es un problema no solo para el cuidador, que esperamos que en los próximos años la prevalencia de la enfermedad aumente conforme aumenta la cantidad de personas añosas, sino que la mayoría de los cuidadores son cuidadores informales, son personas allegadas a la familia, ya sean familiares o amigos o vecinos, y son cuidadores informales. Esa es la cosa, que no son pacientes, son personas que brindan el apoyo al paciente, pero no reciben ningún tipo de remuneración. Prácticamente todos los pacientes en algún momento de su enfermedad van a tener algún trastorno neuroconductual. Los más frecuentes son apatía, depresión o ansiedad. Algunos de ellos pueden incluso presentarse juntos, ¿verdad? Aquí ponemos ejemplos de dos síntomas juntos, pero puede ser perfectamente varios a la vez. ¿Por qué son importantes? Primero, como mencionábamos, en algún momento de la enfermedad van a estar presentes. Además, el paciente que tiene trastornos de conducta va a tener mayor mortalidad. Las estancias hospitalarias por cualquier otra causa van a ser mayores, y además es de las razones por las cuales un familiar o un sistema aborta, digamos, el cuidado y hay que colocarlos en un ambiente institucional. Para el cuidador informal no, no está exento de complicaciones de salud, tanto física como emocional, pero también toda la parte de calidad de vida y la parte económica, donde tienen que dejar sus metas y sus trabajos para poder enfocarse en el cuidado del paciente, los cuales los va desvinculando poco a poco, incluso generando problemas de salud en ellos al generar descuido de su propia salud.
un poco de lo anterior, ¿verdad? Que los trastornos de conducta van a tener un impacto en el paciente, en el cuidador, pero también nosotros, el sistema de salud, nos va a absorber. Al adulto mayor a veces no tenemos mucho que brindarle desde el punto de vista de tratamiento para su demencia, pero sí definitivamente eh, vamos a estar cargados de consultas de sus pacientes y de demandas de parte del cuidador. Mucho del presupuesto de salud va a ir enfocado a los trastornos de conducta, los fármacos, las citas, etcétera. Otra cosa que tal vez complica el manejo de estos pacientes es la incertidumbre y las fluctuaciones que tienen los problemas de conducta, porque es sabido que los pacientes, cuando tienen un deterioro cognitivo, son enfermedades que suelen ser progresivas y degenerativas. Entonces uno sabe que el paciente se va a ir deteriorando físicamente y mentalmente, pero los trastornos de conducta, ya no hay forma de saber en qué momento van a aparecer ni cómo se van a comportar. Entonces, esta incertidumbre es lo que también genera en nosotros algo de inquietud y molestia. Las causas. ¿Cuáles son las causas de los trastornos de conducta o los síntomas neuropsiquiátricos? Vamos a dividirlas en relacionadas con el paciente, con el cuidador y con el ambiente. Respecto a las causas del paciente, también estas vamos a dividirlas en determinantes neurobiológicos, condiciones médicas agudas, necesidades no satisfechas y condiciones psiquiátricas primordiales. Este primer apartado de los determinantes neurobiológicos, pues hablamos de toda la parte estructural del cerebro del individuo que está enfermo. De esta parte, el más importante tal vez, que es uno, el sistema monoaminérgico, donde nosotros tal vez lo podamos interpretar o darlo, eh, encontrarlo por el hecho de que la respuesta que tenemos a los antidepresivos, de segundo el síntoma, y también a los antipsicóticos. Entonces, de una forma indirecta, sabemos que las aminas, ¿verdad? La dopamina, noradrenalina y serotonina, pues son las que están involucradas de una u otra forma. Más allá de la parte monoaminérgica, también está el glutamato, que se ha planteado como causa de algunos de los trastornos de conducta, pero sobre todo los circuitos. Ya se ha visto que no son áreas específicas del cerebro, sino circuitos los que se van tornando disfuncionales. Uno de ellos es, por ejemplo, este circuito órbito frontal, que tal vez es el encargado de que los pacientes sean desinhibidos en algunos casos, o bien este circuito prefrontal, ganglios de la base, donde más bien podría explicar los pacientes que están apáticos, donde al disfuncionar, pues no tienen motivación, ni iniciativa, ni volición para hacer las cosas. Las condiciones médicas primordiales como parte de las causas relacionadas al paciente es todo aquello que el paciente pudiera tener desde el punto de vista de su organismo que pueda generar algún problema de conducta. Obviamente tenemos el delirium, ¿verdad? Como una de las causas, donde la persona, ya sea por efecto del dolor o efecto secundario del medicamento, va a desarrollar algún trastorno de conducta. O enfermedades concomitantes que por sí solas puedan generar algún síntoma considerado por nosotros como un trastorno neuroconductual. La necesidad de no satisfechas, que esto es muy importante. Como el paciente va perdiendo a veces su capacidad para externar su disconfort o su molestia, pues básicamente el síntoma va a ser una manifestación de esta incapacidad de expresarse. Y las condiciones psiquiátricas premórbidas, es decir, pacientes que ya de por sí tengan alguna condición psiquiátrica que va a empeorar las cosas. Como mencionaba, a veces la personalidad del individuo es lo que priva y al desinhibirse como parte de la demencia, pues entonces esos rasgos de personalidad podrían aumentar aún más y distorsionar el cuadro. También enfermedades psiquiátricas de base, ¿verdad? Tenemos pacientes que son bipolares o que son esquizofrénicos y obviamente esta gente ya por su parte estructural del cerebro como también por sus patologías pues van a tener mayor posibilidad de tener problemas de conducta. Este otro apartado que son las causas relacionadas con el cuidador. Hasta aquí hemos visto la parte del paciente, pero acá podemos mencionar también causas relacionadas con el cuidador. En esta podemos mencionar uno, los estilos de comunicación negativos, que es cuando el individuo realmente no tiene ningún tipo de estrategia como parte de su personalidad o de sus capacidades a la hora de comunicarse.
Y entonces la transmisión de sus emociones y sus sentimientos o la forma de llevar el mensaje al paciente pues es totalmente negativa o contraproducente y eso hace que el adulto mayor perciba un ambiente cargado y, digamos, explote como parte de sus trastornos neuroconductuales. Parte del cuidador también, este punto número 2, las habilidades de afrontamiento deficiente, que se relaciona un poco con lo anterior, son unas características ya innatas en el cuidador que tal vez no está preparado, que no tiene recursos para poder, recursos personales o emocionales para hacerse cargo del paciente. Esto otra, el punto número 3, expectativas dispares al estado de la enfermedad. Esto quiere decir que a veces el cuidador no tiene claro de cómo es la enfermedad o en qué grado está y pueden asumir que el paciente, que tal vez tener mayores expectativas del paciente, de lo que realmente el paciente puede dar. Así que se le exige más y es tratado como que no estuviera enfermo en algunos casos, por ejemplo, y se le pide mucho más al paciente. Y esto puede distorsionar el ambiente, por supuesto. Y aquí metemos a nosotros como médicos en el punto número 4, forma como el cuidador expresa los síntomas del paciente. Entonces, puede ser que el paciente no esté tan mal, pero el cuidador viene con muchísimo más quejas de lo que realmente es y nosotros pues a veces le creemos al cuidador, en la mayoría de los casos le creemos al cuidador y podemos empezar a tratar al paciente con base a la queja del cuidador y no necesariamente con la realidad del paciente. Las causas relacionadas con el ambiente, esto es un poco de lo anterior y se explica con lo que mencionábamos antes, cómo el adulto mayor ya con un síndrome demencial puede tener problemas para externar lo que siente o piensa y esto le genera ansiedad, agitación, sobre todo cuando el ambiente que no le ayuda. Cambios en la rutina, cambios en los estímulos repetitivos, cuando hay estímulos confusos, etcétera, ya no puede manejar eso, el umbral de la frustración disminuye y el paciente explota generando ansiedad y agitación. A veces la ansiedad es más del cuidador y no tanto del paciente. Así como las causas de los trastornos de conducta están relacionados al paciente, el cuidador y el ambiente, pues el tratamiento lo vamos a ir enfocando en cada una de estas cosas. Fármacos y tipos de abordajes, ¿verdad? Hay abordaje farmacológico, no farmacológico para los pacientes que tienen algún trastorno de conducta. Y vamos a entrar un poquito, no en todos, pero en algunos de estos. Específicamente el tratamiento no farmacológico de nuestros pacientes. Estos abordajes son la primera línea, siempre. Siempre vamos a considerar que el manejo no farmacológico es lo ideal en nuestros pacientes y vamos a darnos cuenta que en las guías siempre esto va a ser nuestra primera opción. Excepto, ¿verdad? Los fármacos, según las guías, están indicados solo en condiciones excepcionales donde haya agitación extrema, violencia y donde haya un daño inminente para el paciente, el cuidador o el inmueble o el ambiente, pues. Ahora, aplica en un mundo real. Hay falta de entrenamiento, es decir, ahora vamos a ver que no es tan fácil, estas estrategias no farmacológicas no son tan sencillas para implementar. Además, se necesita tiempo y no hay como un elemento económico detrás de esto, no hay guías claras sobre cuánto dar o cómo hacer específicamente y entonces puede tener la percepción, el cuidador, de que esto es algo muy informal, de que estos son como recomendaciones propias del médico, ¿verdad? Y que no hay algo en cual fundarse. Entonces le dan un poco de subjetividad a todo esto de los abordajes no farmacológicos, a pesar de que se sabe que son la estrategia ideal. Entonces, los abordajes no farmacológicos enfocados en el cuidador. Básicamente es darle estrategias y herramientas al cuidador para hacerle frente a todas las demandas que el paciente va a dar mediante sus trastornos de conducta. Entrenarlo, cómo reducir el estrés, además cuando aparece un problema, cómo tener un poco de herramientas para poder reducir los conflictos y resolverlos. También enseñar, ¿verdad? Que a veces todos los tratamientos no farmacológicos deben ser específicos para el paciente según sus características y deseos
hay que conocer al paciente para poder desarrollar un plan, un plan conductual en ellos. Entonces, no son ideas del cuidador o de nosotros como médicos, sino hay que conocer al paciente para poder establecer un abordaje no farmacológico, una estrategia de intervención para cada uno de los trastornos de conducta que pueda tener el paciente, que incluye fortalecer también la comunicación entre el cuidador y el paciente, que a veces eso se va perdiendo. Así que son de las cosas que uno tiene que ir hablando con el cuidador y irlo entrenando. No es algo de un solo día. Poco a poco hay que ir entrenando al cuidador para hacerse cargo de los problemas conductuales. Aquel abordaje enfocado en el ambiente, y puse esta foto como para que uno hacer un poco de reflexión, ¿verdad? Se supone que los ambientes deben ser lo más tranquilos posibles, pero pocas veces una casa, el lugar donde nosotros vivimos, o hay niños, mascotas, vecinos, ruido constante, pues a veces no es el mejor lugar. Lo ideal serían ambientes tranquilos, que hayan áreas abiertas, que no esté lleno de objetos, llenos de muebles, llenos de artículos de la casa, etcétera. Entonces, entre más relajado el ambiente y menos estimulante, se supone que el paciente va a estar más tranquilo. No siempre es posible. Entonces, el sobreestímulo, el ruido y el desorden van a hacer que el paciente se pueda agitar o inquietar o sentirse inseguro, y cosas tan sencillas como simplificar el ambiente podrían venir a ayudar en el abordaje de los pacientes. Así como el sobreestímulo es un problema, también subestimular al paciente, es decir, que el paciente esté aburrido, ¿verdad? Cualquiera de nosotros en el momento que está aburrido, pues busca algo que hacer. El adulto mayor con un deterioro cognitivo tal vez no tenga las estrategias para resolver su aburrimiento, y entonces eso se manifieste como inquietud, que ande caminando de un lado para otro, que ande gritando, etcétera. Y eso es tal vez por falta de actividades que lo entretengan. Y también están los abordajes no farmacológicos enfocados en el paciente. Aquí es donde aparece muchísimas alternativas y muchas terapias. Como mencionábamos, es la parte poco objetiva, digamos, de hasta ahora algunos estudios que nos demuestran si estos abordajes son o no efectivos, y vamos a entrar en detalle en algunos de ellos. En esta filmina mencionamos algunas terapias enfocadas en el paciente, como la terapia de reminiscencia, la terapia de validación, la terapia de presencia simulada. Ahora vamos a ver un ejemplo de esto. Aromaterapia, la parte de estimulación múltiple, como los cuartos de Snusselen, entrenamiento y rehabilitación cognitiva, la acupuntura, arteterapia, musicoterapia y terapia con luces. Son solo ejemplos. Traje un par de ejemplos de estos enfocados en el paciente. La musicoterapia consiste en utilizar las respuestas y conexiones de una persona con la música para estimular cambios positivos en el estado de ánimo y el bienestar general. Y podemos utilizar cualquier tipo de música, puede ser incluso instrumentos o música grabada, puede ser movimiento, baile, etc. Y traje estos dos ejemplos. Este primero, que fue publicado en el 2007, donde se utilizó con 30 adultos mayores de un hogar de ancianos lo que se llama presencia simulada de familiares versus música favorita del pasado versus placebo. ¿En qué consistió esto? Lo que se hizo fue que al paciente eh, se le daban grabaciones de información o de conversaciones por parte de algún familiar, hablando de situaciones del pasado, anécdotas o algo que tuvieran en común con el paciente. Eso se grababa y se le daba a los pacientes por medio de, se les colocaba, ¿no? Por medio de audífonos para que ellos lo escucharan. También se les pedía a los familiares información sobre cuál era la música favorita del paciente. También se les grababa un poco de esta música, y también placebo, que era información, por lo menos en este estudio, era algo de alguien leyendo guías fitosanitarias, o sea, no tenía nada que ver ni con el paciente ni con música, era como algo muy, muy random, pero era algo pregrabado. Y eran sesiones muy cortas, obviamente, por la atención a veces tan reducida de algunos pacientes. ¿Y qué se demostró? Se demostró que los episodios de agresividad verbal y física de algunos de los pacientes se disminuyó de forma importante prácticamente en todo tipo de intervención. El que mejor funcionó
fue la parte de la presencia simulada de familiares, pero incluso el placebo también funcionó. Es decir, con solo tener al paciente entretenido 15 minutos con algo que tal vez ni siquiera entendiera el paciente, pero con solo este estímulo auditivo, ellos tenían algún beneficio. No tanto como los otros, como la presencia simulada o la música, pero con cualquier dispositivo que usted tenga para entretener al paciente, pareciera que eso les va a ayudar. Okay. Otro ejemplo de musicoterapia fue este otro estudio en el 2006, donde los pacientes también de hogares de ancianos se les expuso a música en vivo versus música grabada versus silencio. Entonces, se contrató unos músicos para que estuvieran en una tarima enfrente de los pacientes del hogar de ancianos y pues, se ponían a tocar música. Esa misma música después fue grabada se les transmitía también a los pacientes. Y lo curioso de este estudio es que se les grababa las facciones del paciente, como para determinar eh, si había alguna diferencia entre las facciones y las reacciones que tenían cuando había música en vivo versus la música grabada o cuando era en silencio. En este estudio se logró demostrar que la música interactiva, es decir, cuando había gente realmente ahí haciendo algún tipo de actividad o una presentación del del conjunto de música, pues tenía mucho mejor efecto sobre la apatía en pacientes de este hogar de ancianos. Otro ejemplo es la aromaterapia, que es la aromaterapia que nosotros a veces los familiares nos preguntan o nos piden consejos sobre si utilizar o no aceites esenciales para el manejo de estos pacientes. Este es un estudio que les traje donde se utilizó la lavanda. Entonces, la lavanda tiene como algunas propiedades, sobre todo desde el punto de vista relajante, pero sobre todo a nivel del tracto gastrointestinal, como para cólicos y para calmar un poco la digestión. Y se comparó, pues, con un estudio controlado, randomizado, donde se le daba infusión de lavanda versus girasol. El girasol es el control porque se supone que no tiene mayores propiedades y además no tiene ningún olor, digamos, no tiene ni propiedades médicas ni tampoco tiene olor. Los pacientes fueron expuestos a ambos y se vio que los pacientes que utilizaron la lavanda fue más efectivo como coadyuvante en el tratamiento de la agitación en demencia. El tercer ejemplo que les traje es esta mascota oriental, ¿verdad? Que es una foca, pero es un muñeco interactivo denominado Paro. Es una mascota robótica que tiene un montón de sensores en la cabeza, en la cara, en la espalda, en las patas, en todo lado. Entonces detecta los movimientos de las personas, si lo tocan, si lo mueven, si lo levantan, si lo bajan, si lo menean, si lo sacuden, todo eso lo va reportando y básicamente lo que hace es interactuar con el individuo. Este estudio lo que hizo fue tomar 61 pacientes de promedio 83 años y lo que se hizo fue 3 veces a la semana se les exponía al paro, a esta mascota. Se colocaban en una mesa parecido a esta foto que les coloqué, donde eran 6 personas alrededor de una mesa y solo se colocaba el paro en medio de la mesa y se les indicaba que podían interactuar con el paro como quisieran. Y en ellos lo que se estaban midiendo eran los parámetros de ansiedad, frecuencia cardíaca, presión arterial, sudoración, otro tipo de cosas que tenían que ver con la ansiedad y se logró demostrar que en estos pacientes, los que fueron expuestos después de 3 meses al uso de esta mascota robótica, tanto los medicamentos para el dolor como los psicofármacos fue posible incluso reducirlos en cantidad y en dosis, demostrando además mediante estos parámetros antropométricos y físicos que había una mejoría en la ansiedad y en la depresión de estos pacientes. Puse esta foto como una reflexión al final porque si nosotros, por lo que pude revisar, esta mascota puede andar por encima de los $5,000 y pues no todo el mundo puede acceder a una mascota de este tipo, toda tecnológica, pero tal vez esto explique un poco de lo que nosotros vemos en algunos pacientes,
que realmente se tranquilizan cuando están con un muñeco, ¿verdad? Tal vez el muñeco no es tan interactivo como el palo, pero a veces un muñeco, una muñeca hace que el paciente se entretenga y lo distraiga y podemos utilizarlo como una estrategia no farmacológica totalmente válida. Cada caso es diferente, pero es una alternativa. Pasando ahora al manejo no, perdón, al manejo farmacológico. El manejo farmacológico, decíamos que dentro de los abordajes de los pacientes con demencia vamos a tener abordajes farmacológicos y no farmacológicos y que siempre el abordaje no farmacológico va a ser el inicial o va a ser el más importante, pero no podemos pensar que no vamos a tener que echar mano en algunos casos de tratamientos farmacológicos. Algunas veces somos nosotros los que lo preferimos y otras veces es el mismo familiar. A veces porque no podemos entrenar al cuidador en estrategias no farmacológicas, porque además se requiere mucho más tiempo y dedicación para los abordajes no farmacológicos. Y lo que mencioné antes, esta sensación de una informalidad. Yo voy donde este doctor y me dice que tengo que hacer tal estrategia. Voy donde otro doctor y me dice otra cosa. La enfermera me dice otra cosa. Entonces, a veces no hay como un lenguaje único en estos abordajes no farmacológicos y esto quita un poco de credibilidad en en el cuidador y entonces pues está menos dispuesto a utilizarlo. Para el cuidador pareciera ser los medicamentos la solución perfecta. ¿Por qué? Porque nosotros podemos administrar este fármaco de forma rápida. Además, es mucho más fácil, ¿verdad? Dar un medicamento a un paciente que dedicarle minutos o horas a una estrategia cuando el cuidador a veces tiene otras cosas que hacer, mandados, cuidar al esposo, cuidar a los niños, ir a traer a los niños a la escuela, etcétera. Entonces es mucho más sencillo utilizar un fármaco, que es algo que ustedes utilizan en el momento y se desentiende. Además, hay un aumento proporcional a la dosis, ¿verdad? Que nosotros empezamos con dosis pequeñas y las vamos aumentando. Y existe esta percepción, ¿verdad? Que entre más medicamento damos y podemos ir mejorando el efecto del fármaco con solo ir aumentando la dosis, que es dosis dependiente, digamos, el efecto sobre el síntoma. Los medicamentos tenemos también inconvenientes, obviamente, ¿verdad? Que cuando no hay un medicamento específico para los trastornos de conducta, excepto en el caso de la psicosis por Parkinson, que podemos utilizar la pimavanserina y la risperidona, que ya está autorizada en algunos, según algunas guías, sobre todo en Europa y en Canadá. En Estados Unidos aún no está autorizado por FDA, sigue siendo para una utilización off-label para el uso de los pacientes, pero que funciona en algunos casos, funciona, que está autorizado en algunos casos, pero sigue siendo en algunos lugares off-label. Costa Rica también es uno de esos lugares. Le puse en esta presentación lo de la restricción química, porque obviamente eh, utilizar un fármaco para tranquilizar a un paciente, pues es una sujeción química y podría en algún momento considerarse como algo de que atenta contra la libertad del individuo, ¿verdad? Están nosotros tomando esa decisión por el paciente. Y no hemos tenido todavía en Costa Rica problemas de legalidad respecto a eso, pero sí hay países donde los derechos del paciente son considerados a veces por encima de nuestras indicaciones y esto podría generar un problema. Dar un medicamento para sedar a un paciente o tranquilizarlo pudiera generar problemas de legalidad a la hora de prescribirlo. Y se los traje como una reflexión. En esta filmina lo que quería demostrar es la cantidad de fármacos o abordajes farmacológicos a los que podemos recurrir para el manejo de los problemas de conducta, que puede ser, lo podemos ver tanto por fármacos, si quisiéramos, ¿verdad? Fármaco por fármaco, o grupo de fármacos por grupo de fármacos, pero también podemos verlo por síntoma o síndrome. Los abordajes farmacológicos también los podemos ver según algunos algoritmos. Los típicos algoritmos van a tener que lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de tratar la causa de fondo, que en este caso sería la demencia, igual, dependiendo de la causa que sea. Si es enfermedad de Alzheimer, será inhibidor de colinesterasa, que también funciona para otros tipos de demencia. Antipsicóticos, que sería lo que vendría dentro del algoritmo como primer fármaco a utilizar, sobre todo cuando hay agitación o psicosis. IRS, que ahora vamos a ver, que es uno de los fármacos más indicados cuando hay depresión o cuando hay agitación,
y los neuromoduladores, que sería siempre como la última opción. Ni siquiera se mencionan aquí, si ustedes se dan cuenta, no se mencionan benzodiazepinas y otras cosas que a veces se utilizan para, eh, para tratar pacientes con demencia. Esta presentación la voy a hacer según síndromes. Vamos a hablar de la agitación, la psicosis, la apatía, la depresión y los trastornos del sueño y cuáles son algunos fármacos que han demostrado ser efectivos en cada uno de estos síndromes. Empezando por la agitación. La agitación es de los síndromes más frecuentes y por los cuales se nos va a solicitar más apoyo para que podamos brindarle tanto ayuda al paciente como a los cuidadores. Diríamos que este y la apatía serían como los más frecuentes de todos. Vamos a repasar, vamos a recalcar que las medidas no farmacológicas siguen siendo la primera alternativa de tratamiento para estos pacientes y hay varios medicamentos que se han utilizado, antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivos, antihistamínicos. Y como les mencionaba, ¿verdad? La mayoría de los medicamentos se utilizan según experiencia, digamos, en el uso de ellos, pero no hay un fármaco específico o generado específicamente para pacientes con demencia o agitación específicamente. ¿Qué usamos en la caja? En la caja costarricense de Seguro Social, cuando el paciente está muy inquieto, parte del abordaje que se utiliza en ocasiones es utilizar ácido valproico, ya sea en tabletas o en líquido, y vamos titulando hasta controlar algunos síntomas. Pero ¿qué dice la evidencia? Les traje este estudio de Cochrane, donde se utilizaron 5 estudios para tomar conclusiones, que al fin y al cabo agruparon 430 pacientes y no solo usaron ácido valproico, sino divalproato y otras presentaciones de esta presentación con dosis altas relativamente a lo que nosotros utilizamos en nuestros pacientes, y se logró determinar que realmente no fue efectivo, digamos. A pesar de que anecdóticamente lo utilicemos y que a alguna gente le funcione, no es el mejor fármaco. ¿Verdad? Esta revisión sistemática muestra que el ácido valproico no es lo ideal, primero porque no controla los trastornos de agitación, sino porque además tiene muchísimos efectos secundarios que al fin y al cabo no compensan por el efecto terapéutico de este fármaco. Para la agitación también se han utilizado algunos antidepresivos para ver si esto controla el síntoma, y de estos los IRS son los ideales, inhibidores de la recaptura de serotonina, y la trazodona no solo son bien tolerados, sino también son efectivos en pacientes con agitación. Que es algo que hay que considerar, y lo metí también aquí, el tiempo, ¿verdad? El tiempo de respuesta. Hay algunos antidepresivos que son mucho más lentos para actuar que otros, así que a veces hay que esperar un poco, hasta 9 semanas en algunos casos, para poder determinar si el síntoma se resuelve por completo o no utilizando los IRS. Antipsicóticos. Usamos antipsicóticos para mantener al paciente lejos de la agitación. Este estudio es un estudio reciente y es un estudio sistemático y además sistemático de una revisión bibliográfica sistemática y además un metaanálisis, donde como vemos acá en esta ilustración se utilizaron muchísimos fármacos, no solo para compararlos con placebo, sino además algunos cruces entre medicamentos. Aquí no solo hay antipsicóticos, también hay antidepresivos y otro tipo de fármacos que están incluidos dentro de esta revisión. Y a la final lo que se demostró es uno de los medicamentos que utilizamos nosotros, que es para controlar pacientes agitados, como el haloperidol, tiene poca eficacia comparado con placebo. La risperidona, que sí lo tenemos, gracias a Dios, como parte de nuestras estrategias, sí lo tenemos autorizado y pareciera que sí funciona en algunos casos. Y esta presentación o este fármaco, que en Costa Rica no lo tenemos, pero que es el Nudexa, que se utiliza, es la quinidina con dextrometorfano, se utiliza para el afecto pseudovulvar. Este es un fármaco que sí demostró ayudar sin mayores efectos secundarios en pacientes con agitación. Entonces, a pesar de que esta revisión hace una salvedad de que es solo un estudio que compara la quinidina con el escometorfano, los resultados son bastante alentadores, sobre todo si uno lo compara con otro tipo de fármacos. Entonces, para tenerlo ahí en cuenta, no lo usamos, en Costa Rica no lo tenemos, pero sería una alternativa, ¿verdad? O por lo menos está dentro de las opciones.
dentro de las propuestas que da este estudio. La terapia electroconvulsiva lo puse acá porque a veces este procedimiento es un poco satanizado, sobre todo fuera del ambiente de psiquiatría, pero, pero tiene sus beneficios. Aquí trae 3 estudios que demuestran no solo que la terapia convulsiva es segura, sino también es efectiva en algunos casos. Todavía falta pues determinar cuántas dosis, qué tipo de aplicación, ¿verdad? Si es bilateral, si es unilateral, si es del lado derecho, izquierdo, etcétera. Pero sí ha demostrado que es rápido y además seguro. Conclusiones al fin y al cabo sobre la terapia electroconvulsiva es de que sí se puede utilizar en algunos casos, sobre todo casos refractarios, y este último estudio mencionaba que podría utilizarse incluso de forma periódica como mantenimiento, digamos, en algunos casos paralelo a la medicación. Este otro síntoma, hasta aquí ya hemos llegado a la agitación, este otro síntoma o síndrome que vemos en pacientes con deterioro cognitivo y trastorno neuroconductual es la psicosis. Si el paciente tiene psicosis, pues probablemente vamos a utilizar un antipsicótico para poder controlar los delirios y alucinaciones. Lo que justifica utilizar un fármaco en pacientes psicóticos es cuando el paciente está demasiado desorganizado, si el paciente ya tiene demasiados temores asociados a su psicosis o si compromete la seguridad del paciente o del cuidador. Siempre los antipsicóticos se utilizan con cautela a pesar de que existen warnings, ¿verdad? De aumento de la mortalidad relativa para estos pacientes con el uso de antipsicóticos. Eso siempre lo vamos a tener en cuenta a la hora de prescribirlo, pero hay veces que el riesgo de prescribirlo pues sobrepasa, eh, digamos que se justifica por la intensidad de los síntomas. Los fármacos que utilizamos regularmente para el manejo de los trastornos neuroconductuales, los antipsicóticos. Clásicamente en este estudio del 2006 fue donde se empezó a hacer esta revisión, risperidona, olanzapina, quetiapina y placebo. Este estudio es famoso, que fue el que abrió la puerta para empezar los estudios con antipsicóticos en pacientes con demencia. Lo que pasa es que utilizaron dosis muy, muy pequeñas. Risperidona 0.5 miligramos, o lanzapina de 2.5 a 5 miligramos, quetiapina dosis bien bajitas por debajo de los 100 miligramos, que son dosis que realmente usamos poco, ¿verdad? Como para controlar algunos síntomas. Pero bueno, esto nos abrió la puerta para que después se pudieran utilizar otro tipo de estudios con otro tipo de fármacos como el aripiprazol. El aripiprazol, pues es un mecanismo un poco diferente, ¿verdad? El de la mayoría de los antipsicóticos, sobre todo los típicos, pero tiene efectivo control de algunos síntomas psicóticos en el paciente. Este estudio, este es un estudio bastante reciente donde donde se quiso encontrar cuál era la eficacia y la seguridad y la efectividad de los pacientes al utilizar algunos antipsicóticos. Es una revisión sistemática de la literatura de 21 años, 51 estudios al final fueron utilizados y se logró agrupar a más de 13.000 pacientes con distintos tipos de demencia, no solo enfermedad de Alzheimer, y en ellos se utilizaron los antipsicóticos atípicos, que demostraron ser efectivos en síntomas psicóticos específicamente. A pesar de eso, hacen la salvedad de que el estudio, la prescripción sigue siendo off-label y que en algunos casos, a pesar de que controlemos los síntomas psicóticos, el beneficio no supera el riesgo de los efectos secundarios. O sea que siempre hay que llegar a un acuerdo con los familiares o con el cuidador sobre el riesgo que estamos afrontando a la hora de prescribir este fármaco para poder controlar un síntoma que en algunos casos, digamos, con los antipsicóticos atípicos, risperidona, por ejemplo, que tenemos a nivel de la seguridad social, o olanzapina, que podrían ser útiles para controlar los síntomas. Acá les coloqué esta tabla de los antipsicóticos y cuáles son las dosis ideales para utilizar en los pacientes psicóticos. La apatía es otro síntoma u otro síndrome que a veces
tenemos que atacar como parte de la demanda que nos tienen los familiares, ¿verdad? De que el paciente pasa mucho tiempo sentado, que ya no es la persona de antes, que antes le gustaba hacer cosas, que le gustaba ir al jardín, que le gustaba ver tele, que le gustaba ver los partidos, que le gustaba ayudar en la cocina, varias cosas y que ya no lo hace, ¿verdad? Que ahora pasa sentado todo el día con la mirada perdida, viendo al infinito y que ya no, y que no hay forma de motivarlo para hacer nada, la famosa apatía. Generalmente, como les mencionaba al principio, es un síntoma que el cuidador quisiera resolver, pero el paciente no tiene ningún problema con eso. Las medidas no farmacológicas siempre van a ser las más, no solo más recomendadas, sino las más efectivas. ¿Qué medicamentos podemos utilizar? A pesar de que no hay fármaco en específico para eso, metilfenidato sí ha demostrado tener algún efecto en algunos pacientes, sobre todo en apatía específicamente, y otras combinaciones como la memantina y el citalopram, o bien el donepezilo y algún precursor colinérgico. Precursores colinérgicos en Costa Rica hay pocos, pero la citicolina podría ser uno de ellos. Otro síndrome, la depresión o los síntomas depresivos, no como enfermedad psiquiátrica obviamente, sino como síntoma. Eh, Respecto a la depresión y el deterioro cognitivo, hay elementos comunes, ¿verdad? El síntoma como tal, pero también áreas del cerebro que particularmente pueden participar en la génesis tanto del deterioro cognitivo como de la depresión, que comparten en áreas como la del área prefrontal y el sistema límbico, ¿verdad? Que tienen que ver con la parte cognitiva y el estado de ánimo y se comparten, ¿verdad? En ambas patologías, por lo cual se dice que en algunos casos la depresión puede ser como un pródromo de la demencia o puede ser esta primera presentación de que una demencia se está asentando. Además, la gente que es depresiva puede tener mayor riesgo de desarrollar en algún momento deterioro cognitivo. Otros autores incluso han determinado que los tratamientos antidepresivos en algunos casos son los que van a generar deterioro cognitivo en el paciente. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento, si tuviéramos que darlo, serían los inhibidores de la recaptura de serotonina. Pero antes de eso hay que asegurarse que el paciente tenga su tratamiento por su enfermedad de base, inhibidor de colinesterasa o la memantina en algunos casos, si esa es la causa del deterioro cognitivo. A pesar de que eso tiene un efecto mínimo sobre la depresión, pues hay que mantener esa área, digamos, cubierta, la enfermedad como tal. Medidas no farmacológicas siempre va a ser la estrategia y se ha determinado algunos estudios que con solo controlar el dolor, controlar o sea, disminuir el aislamiento social, mejorar la calidad del paciente, la calidad de vida del paciente va a hacer que el paciente tenga mejor ánimo y no haya que recurrir a fármacos. Si hay que recurrir a fármacos, lo que vamos a utilizar son los IRS, cualquiera de ellos. Respecto a los trastornos del sueño, este, si bien es cierto, no es de los síntomas más frecuentes, sí es de los que más se nos pide ayuda. Y uno podría entenderlo, ¿verdad? Se supone que el adulto, el cuidador necesita dormir para poder al día siguiente dedicarse al cuidado del paciente y si el paciente no duerme, pues el cuidador tampoco va a dormir y no va a tener ninguna disposición para atenderlo al día siguiente. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de este problema? Es muy frecuente, pero genera muchísima comorbilidad, caídas, ¿verdad? Sobre todo el tipo de fármacos que podamos utilizar. Le genera pobre calidad de vida, sobrecarga al cuidador, algunos tienen algún efecto sobre la cognición del paciente, así que más bien podría no solo empeorar estas condiciones, sino empeorar el deterioro cognitivo como tal, el curso de la demencia y el desempeño social del paciente. Esta tabla se las traje para determinar o para demostrar que realmente los síntomas del sueño o los trastornos del sueño son muy heterogéneos dependiendo de cuál es el trastorno neurocognitivo de base. Por eso, solo para citar un ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer puede ser que el paciente tenga una alteración del ciclo sueño-vigilia, que es que cuando que en la noche se pasan despiertos y en el día totalmente dormidos o que tengan el famoso síndrome crepuscular, que no siempre están presentes en otro tipo de demencias.
Y en las demencias por cuerpos de Lewy, por ejemplo, tenemos los trastornos del sueño REM, que es cuando los pacientes viven sus sueños y están como muy agitados, inquietos durante el sueño, gritan, brincan, golpean o patean, donde el síntoma, digamos, del sueño, pues es un poco diferente. Acá, entonces, los distintos cuadros clínicos y neuropatológicos hacen difícil proponer un método universal para tratar los trastornos del sueño. ¿Qué utilizamos? Muchos fármacos han sido utilizados para manejar los problemas de sueño en pacientes con demencia. Tratamos de recomendar a la familia de melatonina, la trazodona, que no la tenemos en el país, pero pareciera ser de los mejores medicamentos para utilizar en estos pacientes. Benzodiazepinas, que tenemos siempre como esta tentación de utilizarlos. Los fármacos llamados Z, fármacos Z, soticlona, solpidem, etcétera. El Rameteón, que es una melatonina sintética, antihistamínicos y los antidepresivos con efecto sedante. Pues todos esos son los que utilizamos. Pero ¿cuáles son los que funcionan? A pesar de que no hayan estudios sistemáticos que valoren específicamente el uso de hipnóticos en pacientes con demencia, sí, sí podemos determinar que la melatonina, incluso con dosis altas, no es tan efectivo y no es el tratamiento ideal, a pesar de que, como les mencionaba, estamos tentados a utilizarlo porque la gente le tiene como más confianza a este tipo de medicamentos al pensar que son naturales, entonces la gente tiene como más apertura a sustancias naturales que tengan algún efecto sobre la fisiopatología del sueño. Pero bueno, creo que es cuestión de intentar utilizarlo, pero la evidencia científica, medicina basada en evidencia, sugiere que la melatonina, incluso en dosis altas, no es tan efectiva para controlar el insomnio en pacientes con demencia. ¿Cuáles sí funcionan? La trazodona y algunos agonistas orexígenos. Esos son los medicamentos que podríamos utilizar. En Costa Rica, desafortunadamente, no tenemos la trazodona, o no en este momento, pero en el momento que lo tengamos disponible, pues no solo nos sirve, como vimos en la agitación, como vimos hace un rato, sino que nos sirve también con el uso, con el efecto sobre el insomnio en los pacientes con demencia. Voy a decir unas palabras sobre el cannabis porque el cannabis es una sustancia que vino para quedarse. Cada vez es más la apertura que tenemos tanto médicos como la gente para utilizar esta sustancia, no solo en el sueño, sino para el dolor, para la ansiedad, para la depresión, ya sean pacientes con enfermedad psiquiátrica o no. Se sabe que el cannabis tiene propiedades neuroprotectoras, antiinflamatorias, inmunosupresoras y también efecto antioxidante, que es quizás la razón por la que ha demostrado tener algunos beneficios en estos pacientes, los pacientes con demencia. Algunos estudios han demostrado que sobre la enfermedad de Alzheimer, por ejemplo, que tiene por la fisiopatología el depósito de beta amiloide y la degeneración neurofibrilar, se ha visto, hay algunos estudios en animales que han demostrado que el cannabis puede estar involucrado en el beneficio de estos pacientes al disminuir estos dos elementos en las neuronas de los pacientes enfermos. Y además es muy seguro. Lo que se describe sobre todo es somnolencia. Entonces les traje este estudio del 2019, donde es una revisión sistemática de, y al final lograron documentar 12 estudios, donde a pesar de que no hay estudios robustos, los estudios observacionales sí demostraron tener algún efecto positivo del cannabis sobre los trastornos de conducta y con efectos secundarios leves, sobre todo somnolencia, es lo que se reporta. Entonces, efectos sobre la ansiedad, efectos sobre el sueño, etcétera, sí funciona al parecer. Y la dosis es el problema, ¿verdad? ¿Cuánto le damos? La mayoría de los estudios están hechos con THC porque son como las sustancias que hasta hace un tiempo se utilizaban y que estaban aprobadas para el uso de epilepsia, migraña y varias otras condiciones, y manejo del dolor, por ejemplo, era el THC. Entonces, allá hay fármacos que están aprobados, entonces empezaron a utilizar en pacientes con demencia.
Y últimamente, pues ha salido la parte, el interés en la parte no psicoactiva y entonces se ha propuesto diferentes relaciones, ¿verdad? Diferentes proporciones, cuánto de THC, cuánto de CBD, todavía no se sabe exactamente, hay algunos estudios que dicen que debe tener 2/3 partes de CBD y 1/3 parte de THC, pero también pude encontrar algunos estudios donde la relación es inversa y han demostrado eficacia ambos. Así que bueno, hay mucha tela que cortar por acá. No les puedo decir qué usar, cuál marca, ni de qué proporción, pero hay algunos estudios alentadores y el futuro nos va a decir, ¿verdad?, si vamos a poder utilizar este fármaco o no y qué tipo de presentación va a ser la ideal para nuestros pacientes. Entonces, se los dejo como una inquietud, pero vamos a estar oyendo más del cannabis en el futuro para nuestros pacientes. Les traje esto otro que es la estrategia DICE, que al fin y al cabo llévense este mensaje que está dentro de las estrategias no farmacológicas, que es un abordaje integral y que, como está en esta ilustración, la idea es desarrollar estrategias que sean a la medida del paciente, a la medida. Desarrollado esta estrategia por parte de un equipo multidisciplinario, donde a partir de opinión de expertos se determinó que hay que hacer abordajes específicos para cada paciente y para cada síntoma. ¿Qué significa DICE? ¿Verdad? Al fin y al cabo es cada una de los apartados de esta estrategia. La D es para describir, donde nosotros tenemos que determinar cuál es este comportamiento retador, describirlo con el mayor detalle que se pudiera, cómo, dónde, cuándo y dónde es que este síntoma está ocurriendo, investigar qué es lo que lo detona, para después generar algún tipo de prescripción no farmacológica sobre ese síntoma específico. Una vez que usted genera un plan de acción no farmacológico, pues también una vez que usted lo establece y lo pone en marcha, debe llegar un momento en donde usted evalúa si esa estrategia funcionó o no, para después devolverse a ver en cuál de estas áreas, si funcionó, pues perfecto, se sigue implementando y si no funcionó, devolverse a ver cuál de estas áreas es la que falló para volver a generar una nueva estrategia hasta poder controlar el síntoma. Entonces, eh, si ustedes buscan, esta estrategia es la más aceptada dentro del manejo no farmacológico. Es algo muy genérico, muy abierto, muy amplio, porque mencionábamos que las estrategias no farmacológicas son múltiples. Entonces, acá esto es nada más una estrategia en la cual vamos a implementar cualquiera de estos otros abordajes no farmacológicos que mencionamos dentro de nuestro plan de acción. Para concluir, las estrategias no farmacológicas constituyen la primera recomendación en el manejo de nuestros pacientes con demencia, siempre enfocadas en el paciente, el cuidador o el ambiente. El cuidador sería como el ideal, porque si nosotros lo instruimos, podemos entonces modificar el ambiente y eventualmente desarrollar estrategias no farmacológicas enfocadas en el paciente. La FDA no aprueba ningún fármaco para el uso para los trastornos de conducta, independientemente de cuál sea, excepto hacen una excepción para periodos cortos en agitación o violencia con risperidona. Dentro de las opciones disponibles, los antipsicóticos atípicos tienen evidencia moderada en el mejor de los casos, con un perfil de efectos secundarios a considerar. Mencionamos también algunos antidepresivos y medicamentos para el control del sueño, que también podemos meter dentro de nuestras alternativas terapéuticas si es que las alternativas no farmacológicas no están funcionando. Si tienen alguna pregunta o algún comentario, les agradecería que me lo hagan respecto a la presentación o bien si tienen alguna experiencia particular con sus pacientes en casos de pacientes con trastornos de conducta. Este es el momento para las preguntas y los comentarios. Muchísimas gracias.